Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana. Hoy estamos en la clase 13, vamos a revisar en la primera parte las tareas que quedaron de la clase pasada y vamos a abordar el último tramo correspondiente al uso del present simple utilizando el verbo to be. ¿Ok? Recuerden que estamos ya muy próximos a terminar este semestre intenso de aprendizajes en la asignatura de inglés. Nos quedan básicamente 3 clases más para poder finalizar este primer ciclo, en el cual ustedes van a tener el primer intento de prueba que se viene en agosto. Así que les pido que hagan una revisión de todos los videos que hemos estado realizando, las clases previas, las tareas, las actividades, que puedan realizar los ensayos que quedaron pendientes o que los vuelvan a revisar para que no tengan dudas correspondiente a la materia y puedan practicar un poquito antes de este examen que tienen que rendir. Los invito a observar el siguiente video. Bien, vamos a revisar entonces la tarea de la página 20. En esta página nos aparecía un texto de comprensión lectora y la página se llama Cultural Page, que nos habla de algún aspecto cultural del idioma. Acá nos hace 2 preguntas iniciales, ambas podemos responderlas porque ya las hemos visto con anterioridad. La primera de ellas es What's your name? Yo aquí voy a poner un nombre ficticio, voy a poner por ejemplo Catalina González. Y en la segunda pregunta nos indica What's your favorite name? Nos hace la pregunta de cuál consideramos nosotros que es nuestro nombre favorito o el nombre favorito que le pondríamos, qué sé yo, a nuestro hijo, por ejemplo. Yo voy a pensar en un nombre típico en Chile y que al parecer es el nombre favorito de la mayoría de las personas porque les han puesto a muchos niños en este último tiempo ese nombre. Y voy a poner acá Benjamín, ¿ya? Ahora nos vamos a adentrar en el texto. El texto consta básicamente de 3 párrafos y tiene entre ellos nombres de personas, así que va a ser mucho más fácil identificar cuál es el tópico de este texto, ¿ya? Y dice así: There are thousands of different names in Chile. Hay miles de nombres diferentes en Chile. Tenemos la palabra different, que ya es un cognado que nos ayuda, y tenemos el número thousand, que es 1000, ¿ya? Y que ya también lo vimos cuando aprendimos los números. Some are from Spain, others are taken from other cultures. Aquí dice, algunos son tomados o fueron tomados desde Spain, España, países, ya los vimos, y otros fueron tomados de otras culturas, cultures, palabra cognado también, que nos ayuda a entender el significado. Dice entonces, just a few are really from Chile. Solo unos pocos son realmente de Chile, ¿ya? Ojo con eso, porque a veces nosotros pensamos que los nombres más populares en Chile son solo comunes acá, pero muchos de estos nombres que nosotros vemos y oímos en los niños pequeños o que las mamás les ponen a los niños son por influencia de otros países, ¿ya? Porque en otros países les ponen a sus niños de esa manera. There are always some fashionable names. Siempre dice hay algunos nombres que son más fashion, más populares, más comunes. Nowadays, there are a lot of boys and girls named Nicolás, Sebastián, Ignacio, Matías, Catalina, Javiera, etc. Dice, hoy en día hay un montón de niños y niñas llamados Nicolás, Sebastián, Ignacio, Matías, Catalina, Javiera. O sea, nos está hablando de que en Chile estos nombres son comunes y efectivamente lo son, ¿ya? Luego dice, some common names are very similar in different languages. Dice que algunos nombres comunes son muy similares en diferentes idiomas. Sabemos que a veces nosotros le decimos de una manera acá en Chile muy parecida a la forma en que quizás se utiliza en países de habla inglesa. For example, por ejemplo, dice, Juan in Spanish is John in English. Juan en español es John en inglés, ¿ya? Por otro lado, Giovanni in Italian es Jean in French, ¿ya? Cambia un poquito ahí, en italiano se le llama Giovanni, pero en Francia ya es Jean, el nombre, ya tiene un cambio ahí en la forma de decir. Más adelante dice, in Britain the most common surname is Smith. En Inglaterra el apellido más común es Smith. Dice que 7 million in Britain and 18 millions in America.
O sea que estamos hablando de que 7 millones de personas tienen como apellido Smith solamente en Inglaterra y 18 millones en América. O sea que el apellido Smith es casi como González en Chile o Soto en Chile. In fact, there are nearly 30,000 people in Britain called John Smith. Ya, incluso dice, de hecho, hay 30.000 personas en Inglaterra llamada John Smith. Es decir, que John Smith es un nombre y un apellido muy, muy común. ¿Ya? Ahora viene la ronda de preguntas en relación a parte del texto, pero también algunas preguntas que son abiertas en base a nuestra propia experiencia. La primera pregunta dice, What are some popular first names for boys in Chile? La única palabra que podríamos haber buscado podría haber sido some, porque sabemos que what significa que, ahí tenemos el verbo to be, ser o estar, tenemos la palabra popular, que significa popular, first, que es un número ordinal y ya lo vimos, names, que se refiere a nombres, boys, chicos o niños, y Chile, que es el nombre de nuestro país. Así que dice, ¿cuáles son los primer nombres más populares de varones en Chile? Y aquí lo que nosotros deberíamos responder es lo siguiente. Vamos a robar parte de la pregunta para armar la respuesta y con eso vamos a demostrarle a quien lee que manejamos un poco más de inglés. Vamos a poner Some popular first names in Chile are, Nicolás, Sebastián, Ignacio y Matías. Entonces estaríamos diciendo que algunos de los nombres o primeros nombres más populares de varones en Chile son Nicolás, Sebastián, Ignacio, Matías. Luego en la pregunta 2 dice, What are some popular first names for girls in Chile? Es la misma pregunta que la anterior, solo que cambia por niñas. Esta vez nos pregunta por niñas. Así que voy a usar el mismo procedimiento. Voy a robar a la pregunta para armar la respuesta. Y voy a decir, Some popular first names for girls in Chile are Catalina, Javiera. ¿Ya? Y con eso estoy diciendo, algunos primeros nombres populares para niñas son Catalina, Javiera. La número 3 dice, What is the most common English surname? Y acá nos pregunta, ¿cuál es el más común apellido en inglés? Y ya lo vimos porque hay alrededor de 7 millones en Inglaterra y 18 millones de personas en Estados Unidos que tienen este apellido. Así que vamos a robarle a la pregunta para hacer la respuesta. Y vamos a decir, The most common English surname is, y vamos a decir Smith. El apellido más popular en inglés es Smith. En la pregunta 4 dice, What is the most common name and surname in Chile? Luego nos dice, ¿cuál es el nombre y el apellido más común en Chile? Acá podemos directamente responder en base a lo que nosotros pensamos porque el texto no lo dice. Ojo con eso. El texto nombra varios nombres populares en Chile, pero no dice exactamente cuál es el apellido o el nombre más común. Sin embargo, yo tengo algunas teorías y las voy a poner como ejemplo. Y vamos a robarle la pregunta para armar la respuesta. The most common name and surname in Chile are, porque vamos a nombrar más de uno, are. Y vamos a decir acá, por ejemplo, Luis, por ejemplo, Juan, Pedro, ¿ya? Y los surnames más comunes podrían ser Soto, González. Y quizá a ustedes se les ocurre algún otro apellido que es muy popular. Luego la otra pregunta dice, Do you know some English native names? Write them. Acá nos dice, ¿conoces algún nombre en inglés nativo del idioma inglés? Escríbelos. Entonces yo voy a empezar a pensar en todos los actores y actrices que conozco de la televisión y voy a poner esos nombres que yo conozco en inglés. Entonces voy a poner, por ejemplo, Peter, John, Jenny, Charles, Robert, Richard. Voy a poner esos ejemplos de nombres que yo he oído en inglés y que son también muy populares, me imagino, en ese idioma. Pasamos entonces a la sección de completación del cuadro en relación al uso del presente simple que está en la página 21. Acá debíamos completar la parte que faltaba para formar la oración afirmativa con el verbo to be, que es el verbo ser o estar.
Acá al ladito nos ponía los pronombres personales para que nos acordáramos qué significa cada uno de ellos. Voy a indicar acá cuál es la respuesta correcta para cada uno. La primera de ellas, he, debería haber sido he is, contracción his. La segunda, she, debería haber sido she is. Y la contracción es she's, ¿ya? Con la comilla arriba, la apóstrofe arriba. Luego tenemos it is, porque en este caso estamos hablando, en estos tres, estamos hablando de un sujeto singular. Vamos a poner its con la comilla arriba, que se llama apóstrofe, no se olviden. Luego tenemos they are, y quedaría como there, con la comilla arriba. Y finalmente tenemos we are, que quedaría were. Recuerden que en los sujetos I, you, they, we, son un grupo particular y que, bueno, en este caso, a excepción del I, los demás todos van a ir con are. Y en el caso de he, she y it, van a ir siempre con is, ¿ya? El único diferente es el primer sujeto, yo, primera persona singular, que es I am. Yo soy o yo estoy, ¿ya? Ahora sí, estamos listos para ver el contenido de la clase de hoy. Be negative. Questions and short answers. Verbo to be negativo, preguntas y respuestas cortas. We are American. Nosotros somos americanos. We are not British. Nosotros no somos británicos. Are they tourists? ¿Son ellos turistas? Yes, they are. Sí, sí lo son. We can use be to talk about nationalities and descriptions. Usamos el verbo to be para hablar de nacionalidades y descripciones. We usually use full forms in formal writing and contractions in conversation. Usamos la forma completa del verbo to be en textos formales y las contracciones en conversaciones. To make the negative forms of be, Para hacer negativo el verbo to be, we add not. agregamos not. There are full forms Esta es la forma completa. and contractions of be negative. Y contracciones del verbo to be negativo. Note that the contraction for I is different from the other short forms in be negative. Noten que la contracción con el primer sujeto I es diferente a la de los demás. To form questions with be, we change the order of the words. We put the verb before the subject. Para formar preguntas con el verbo to be, noten que cambiamos de lugar el verbo con el sujeto. Ponemos el verbo antes del sujeto. Además, es importante agregar el signo de interrogación o question mark para convertirlo en una pregunta. When we answer a question, we often use a short answer. Here are the positive forms. Para contestar este tipo de preguntas con el verbo to be, usamos el formato de short answer o respuesta corta. Estas son las formas positivas de responder. Here are the negative forms. Veamos ahora la forma negativa de dar respuesta a estas preguntas. We can put question words before the verb. También podemos colocar question words antes del verbo to be.
Estas question words son las que ya aprendimos y son para solicitar información, ¿ya? En este caso estamos hablando de preguntas de información y cuando comience con el verbo to be hablaremos de preguntas de respuesta sí o no. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Where are we? ¿Dónde estamos nosotros? Esta fue la forma negativa e interrogativa del verbo to be. Bien, en base a la revisión que hemos realizado del video del verbo to be en su forma negativa e interrogativa, estamos listos para dejar la tarea de esta semana. En la página 21, la misma que trabajamos la clase anterior, van a tener que completar esta sección donde debemos formar la oración de forma negativa, contraída de forma negativa y de forma interrogativa. Entonces, de igual forma como lo hicimos la clase anterior, van a realizar este cuadro con las informaciones que faltan, que básicamente es el verbo to be, la negación del verbo to be, la contracción y el formato correcto para elaborar preguntas. Posteriormente van a ir directamente a la página siguiente, 22, donde se les pide a ustedes que escriban el significado de cada una de estas palabras que están aquí en esta lista a la izquierda y los deben escribir obviamente en el idioma nativo de ustedes, que es en español. Es decir, en este caso father, por ejemplo, acaba de decir papá y yo tengo que crear una oración con esa palabra en inglés. Sería bueno que ejercitaran en crear una oración utilizando el verbo to be, que fue lo que acabamos de aprender a crear, ¿ya? Entonces, lo que me interesa sí o sí es que esté todo el significado de esta página, la página 22, todas las palabras que están acá, y de la página 23, ¿ya? Los ejemplos, si es posible, puedan completarlos, sería muy bueno para ejercitar oraciones con el verbo to be, ya sean positivas, negativas o interrogativas. De todas formas, vamos a armar algunas en la próxima clase que las vamos a ver para ver cómo poner en práctica el crear oraciones utilizando el tiempo presente simple. Estamos cerrando entonces la clase número 13. Espero que se hayan entendido muy bien las actividades que quedaron para tarea y que bueno, tengan una excelente semana y que estos videos, esta revisión que deben hacer, les sirva mucho para prepararse para la prueba final. Nos vemos en la próxima clase.